queridos corderos, hermanos, siervos del amo Yahshua, ovejitas del pueblo, nuevos discípulos, nuevos hermanitos, público en general que nos escuche. Puerto Rico, donde nosotros estamos ahora mismo y donde no siempre estamos porque viajamos mucho, llevados por Yahweh y su espíritu y este deseo que nos consume de servirle a Él en todo lo que podamos, pues realizándolo dentro de nuestras limitaciones humanas. Nos hemos enterado, queridos cordritos, de algo que tal vez algunos de ustedes hayan escuchado, pero pocos conocen el detalle. La mayoría de las personas, de hecho, no están conscientes del gran peligro que corre la población, no solamente de la isla de Puerto Rico, sino de las Islas Vírgenes, de parte de República Dominicana, de todas las Antillas Menores, queridos cordritos, en el archipiélago caribeño, y hasta Venezuela y Colombia. Porque, como se sabe y como se ha descubierto últimamente, pero los medios noticiosos no le han dado la debida importancia, las islas del Caribe, las 4 principales, Cuba, Española, Puerto Rico, Jamaica y las Antillas Menores, que forman el arco del archipiélago, están localizadas todas en el borde de una placa que se llama la placa del Caribe, una placa tectónica. Y ese borde, querido Corito, en ese borde norte y borde oriental de la placa caribeña, que precisamente el borde sur colinda con las costas de Venezuela y de Colombia, pues todas estas islas están ubicadas en el borde nororiental de la placa tectónica del Caribe. Están debajo de la placa de Norteamérica, queridos cordritos. O sea, estas islas son islas. Estas islas están sobre la superficie del mar, porque hace unos miles de años pues hubo un cataclismo y la placa de Norteamérica, que lleva miles y miles de años metida debajo de la placa del Caribe, la ha presionado y la levantó y la abultó, no teniendo para dónde ir. La placa de Norteamérica, que es gigantesca, ha hecho que la placa del Caribe, que es mucho menor, se abulte, queridos coditos, hacia del fondo del mar donde está la placa. El fondo del mar, allí están las superficies de las placas, pero estas placas han emergido a altura sobre el nivel del mar por la presión de una placa contra otra, y la placa de Norteamérica ha abultado la placa del Caribe y le ha hecho que suba y suba y suba y produzca estas islas que conocemos. Y estamos viviendo en estos montes, queridos cordritos, en estas islas que son en realidad pues como montes que emergen del agua por la presión de una placa contra la otra, y esas placas están en constante presión, una empuja para un lado y otra empuja para la otra, lo que desata de vez en cuando que haya terremotos pues como los que ha habido últimamente y ha habido durante la historia, de 7 punto y pico, de 7 o 6.7, de 8, de 8.2, de magnitudes así, queridos cordritos. Entonces, continuamente por el Caribe, especialmente por este borde nororiental de la placa del Caribe, hay terremotos y temblores. Anoche hubo uno de 6.8 cerca de la isla de San Martín. ¿A cuánto queda San Martín de aquí? Pues ni a 500 millas, queridos corderitos, ni a 800 kilómetros. Y un terremoto bastante fuerte que se sintió aquí, muy leve, pues por la distancia y porque en realidad pues ocurrió en una zona donde pues amortiguó el movimiento telúrico hacia este lado del Caribe. Pero continuamente están habiendo temblores y terremotos, continuamente.
antes del terremoto fuerte del 2020 que hubo aquí en Puerto Rico, que de hecho tumbó casas, abrió edificios multipisos, que yo me acuerdo no tumbó ninguno, pero abrió algunos bastantes edificios, tanto que hubo que cerrarlos y vaciarlos, están condenados y nadie los puede vivir. Casas que eran mansiones que habían soportado cientos de años de embates, de tormentas y de otros temblores, cayeron ante el temblor este último que hubo del año 2020. Y tras ese temblor, que fue bastante fuerte y que causó bastante destrucción, especialmente en la zona suroeste de la isla, y donde yo viví se sintió espantosamente, y pensamos que iba a haber un tsunami porque habían advertido de un tsunami, porque esta es una isla, esto es una zona, el Caribe, propensa a tsunamis, queridos codritos, no solamente a terremotos, sino que van a generar grandes olas gigantescas. Entonces, pues, llegaron las ayudas, llegaron los geólogos, llegaron personas especialistas, sismólogos de Estados Unidos, geólogos de España, de Francia, de muchos sitios. Todos hicieron estudios en el subsuelo, taladraron con permiso del gobierno federal, de los americanos y del gobierno local de aquí de la isla. Tuvieron acceso a sitios donde ellos piensan que colindan placas y donde hay fracturas. Y estudiaron todo eso. Aquí en Puerto Rico hay un peligro enorme de que se desate un gigantesco terremoto que es capaz de mandar una tercera o la mitad de la isla al fondo del mar, a la trinchera norte de Puerto Rico, a la trinchera de Puerto Rico, que es la segunda profundidad más honda de todo el mundo y la más honda del océano Atlántico, querido codrito. Tiene unos casi 10.000 metros, bueno, hacia ojo de pájaro, de profundidad. Y eso está a pocos kilómetros de la costa de San Juan. Y eso es debido a que la placa de Norteamérica está empujando la placa del Caribe y la está abultando y está despedazando todo ese borde, todo ese contorno de la placa, una contra otra. Cuando desata un desencaje, produce un terremoto que puede producir un tsunami, y si el terremoto es tan fuerte, la fisura es tan grave, se puede partir ese pedazo de tierra y llevar ese pedazo de tierra, que sucede que es la superficie de Puerto Rico, al fondo del mar, querido, como ha pasado en Krakatoa y en otros sitios en el Pacífico y en el mundo antes. Entonces nosotros nos enteramos, por virtud de Yahweh, bendito sea, que en el año 2020 pues yo tenía un Airbnb y llegaban personas de todo el mundo, y llegó una mujer, querido codrito, americana, que era voluntaria y trabajaba repartiendo filtros de agua gratis. Y como en esas comunidades, en esos pueblos afectados por el terremoto, no había luz y no había agua y no había muchas cosas, no había servicios, no había nada a causa del temblor, pues ella vino aquí con montones de su propio dinero y del dinero que recolectó de otras personas interesadas en la causa común de ayudar al prójimo y de dar estos socorros estilo Cruz Roja, pero ella como individuo y muy profesional, porque ella había sido parte de la Cruz Roja. Bueno, entonces, querido ciego, llegó con todos esos filtros a mi casa, reservó un Airbnb, yo no sabía nada de quién era ella, llega con todo aquello, yo veo, ay, madre mía, eso no te va a caber en tu apartamentito. Y se presentó, y Rafael, no tienes dónde ponerlo, en un balcón, en un sitio así. Es que vengo a ayudar al prójimo, vengo a ayudar a las víctimas del desastre del terremoto. Ah, sí, pues claro que sí, ¿no? Donde quiera lo ponemos, hasta dentro de mi casa, pues no te preocupes. Que son filtros de agua, tienen todas las capas, puedes filtrar el agua más asquerosa, la pasas por este filtro y te la puedes tomar y no te mueres, no te dan enfermedades, no hay virus, no hay bacterias. Tiene 4 o 5 capas de cosas que neutralizan todas las bacterias y todos los virus. Mira tú. Y entonces, querido codito, pues reservó para una semana. Rauda y veloz al otro día salió para el área suroeste, donde fue el epicentro del terremoto, y al otro día fue, llevó cisterna, llevó estos filtros de agua y los repartió. Y todavía le quedaba en la mitad, y el otro día iba a ir otra vez, y fue. No tenía ni cómo llevarlos, pero la gente la ayudaba.
Y entonces se encontró como al tercer día con que habían otros voluntarios allí, en el pueblo de San Germán, próximo a donde fue el pueblo donde ocurrió el epicentro y donde hubo la mayor devastación, Guánica y Guayanilla y Lajas. Y entonces, querido Codito, pues ella, pues así mujer curiosa y pues entrometida como es, que eso puede ser una virtud, pues llegó a donde estaban los geólogos y se presentó: yo soy una fulana de tal, de voluntaria de qué sé yo qué, dijo, y estoy aquí haciendo una labor. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos geólogos. ¿Y aquellos quiénes son? Aquellos son geólogos también. Ya vemos de distintos países. Han enviado para acá expertos. Y nosotros estamos aquí averiguando y hemos encontrado cosas que no lucen bien. Y más arriba hay otros geólogos de Francia que han encontrado unos hallazgos que están ahora mismo allí, que aterran al que los oiga. ¿Dónde? Pues en el campo del pueblo de San Germán. En un campo a las afueras del pueblo de San Germán. Y allá fue esta mujer voluntaria a tener, queridos compañeros. Y llegó y se metió por cuanto pastizal había, porque había señales, habían puesto pues señas así en los pastos. Y ella se metió por ahí, siguió, vio como que había un caminito, oyó voces, siguió hasta que llegó al grupo de geólogos y todo el campo que tenían ellos allí examinándolo. Y dijo: ¿qué es esto? Saludos. Bonjour. Mi nombre es fulana de tal, soy geóloga. Perdón, soy voluntaria. Vine a traer unos filtros de agua. Estoy envuelta en otro tipo de asistencia a las víctimas del terremoto, pero me dijeron que ustedes aquí estaban haciendo estudios de geología y que vienen de Francia. Sí. ¿Y que han encontrado? Pues mire usted lo que hemos encontrado aquí. Y estaba localizado ese lugar, querido Codrito, por lo menos 15 millas de la costa. Un campo por los montes de San Germán, por el centro casi por el centro de la isla. Bueno, por la tercera parte central, no el centro, por la primera tercera parte de la isla. Y mire lo que hemos encontrado. Y eso es un sitio donde fue un campo de sembrados de café, etcétera, etcétera, y donde la tierra es negra. Es tierra fértil, es humus, tierra negra. Y cuando ella vio lo que los geólogos le dijeron, se quedó espantada. ¿Por qué? Porque estaban brotando, se había agrietado la tierra por todo ese sector, por toda esa finca privada a donde ellos habían tenido acceso. Y esto yo se los digo a ustedes cuando el gobierno no se los va a decir, porque ella se lo encontró de milagro. Y entonces me lo dijo a mí, y yo se lo estoy diciendo a ustedes, pero lo saben otras personas como Andrew Álvarez, etcétera, etcétera. Había una fisura de donde brotaban aguas saladas del mar con arena blanca a borbotones, y habían hecho unas montañitas, o sea, aguas que estaban saliendo, que indicaban una rajadura de la corteza terrestre a gran profundidad, que permite que las aguas del mar, que están a 10 o 15 kilómetros de distancia, pasen por ahí debajo, se metan no se sabe cómo y salgan por esa fisura empujando arena blanca de la orilla acá, lo que indica que eso se está rajando por ahí, que la isla de Puerto Rico se está rajando por ahí, queridos corderitos. Y no solamente eso, en las noticias sí salió oficialmente que más abajo por esa misma línea, esa falla tectónica, esa falla geológica que hay, que es una subfalla, se llega al pueblo de Cuamo, donde hay un sitio de aguas termales calientísimas y sulfurosas, que cuando ocurrió el terremoto, pues empezaron a salir aguas sulfurosas y calientes y termales de montones de otros sitios en ese pueblo donde nunca habían salido aguas y fuentes termales. Se había rajado la superficie de la tierra, la que originalmente produjo las aguas termales de esos baños en el pueblo de Cuamo, y ahora eran el doble y el triple del tamaño,
porque habían ocurrido como géiseres y habían ocurrido fuentes de aguas calientes en las carreteras, en las aceras, en los sitios, en los campos verdes cercanos al lugar oficial de las aguas termales. Y eso estuvo así por meses y tuvieron que cerrar ese sitio a consecuencia de que había aguas calientísimas brotando por sitios inesperadamente y no podían meter turistas ni niños allí, que de repente se abriera otra fisura o caminaran por un sitio donde las aguas brotaban y dejaban de brotar y volvían a brotar sin aviso para que lo fuera a quemar, y cerraron eso y estuvo bajo estudio de geólogos por meses. Y cuando vieron que cesó y que subsidieron las aguas, estas nuevas fuentes que se habían abierto, y todo volvió más o menos a la normalidad, y las aguas empezaron a brotar otra vez, las aguas termales empezaron a brotar de sus fuentes originales, reabrieron el sitio donde la gente va, el público va a darse baños de aguas termales sulfurosas, que son terapéuticas y hacen muy bien a la piel. Entonces, de vuelta allá al campo de San Germán, donde se siembra café y donde una fisura había sido rajada y estaban brotando aguas saladas con agua de mar con arena blanca del mar, que es preciosa, pero no es lugar para que hayan arenas del mar brotando en una finca de café por las montañas de Puerto Rico. Y ella se quedó pasmada, la voluntaria que estaba quedándose en mi casa alquilada en un Airbnb, y me lo estaba contando. Rafael, yo vi eso, yo lo vi con estos ojos. Bueno, pero ¿qué les preguntaste? ¿Qué te dijeron ellos? Y ya yo sabiendo, pues me dijo, bueno, pues me dijeron que esto era una zona de grave peligro, que en cualquier momento esa rajadura se podría aumentar, se podría hacer más grande con un terremoto mayor, es una bastante profunda, puede agrietar la isla de noroeste a sureste, que esto llega a Cuamo, y toda esa parte de la isla desprenderse de la otra parte, con la consecuencia de que si el terremoto es suficientemente fuerte, parte de la costa norte de la isla y parte de la costa sur podrán terminar sumergidas en el mar sin aviso, así en cuestión de segundos. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué te dijeron que iban a hacer? ¿Saben todo esto? Que lo tenían que informar al gobierno, pero que normalmente en otros países donde ellos han estado, en otros lugares del mundo, en otros sitios geográficos donde ocurre lo mismo, los mismos desastres y las mismas condiciones, ellos lo han informado a los gobiernos, y los gobiernos dicen, pues no se puede hacer nada. Y lo archivan y ahí lo meten en un archivo y ahí se queda. Y no lo hacen público porque no pueden hacer nada al respecto. Tendrían que vaciar la isla de Puerto Rico. Y no es seguro cuándo ocurra ese magnífico temblor o terremoto que podría hacer que la isla se divida en dos y parte de ella se termine en el mar. Igual parte de República Dominicana, porque no es aquí nada más. Aparte de la República Dominicana le puede pasar lo mismo y está en lo mismo. Y puede haber un terremoto que hunda parte de República Dominicana y parte de Puerto Rico el mismo día, a la misma vez, querido siervo. Entonces hay un peligro inminente de que que en cualquier momento puede haber un temblor aquí otra vez, como el que hubo o más fuerte, y desgarre por completo la zona de la montaña que ya está fracturada. De hecho, a esa colisión entre las placas es que se deben los abultamientos que llamamos montañas en Puerto Rico. Son abultamientos de tierra de una placa tectónica levantando y apretando y empujando hacia arriba porque no puede ir a ningún otro lado, y se forman esas montañas que luego todo ese conjunto de montañas con sus costas resulta ser la isla de Puerto Rico. Y yo me le quedé viendo sinceramente, queridos corderitos, pensando qué peligro. Ella me lo leía en los ojos porque yo me quedé así mirándola como que no lo puedo creer, lo oigo y no lo creo, pero lo creo sí porque yo sé que es verdad. Y lo que más me espanta a mí es que el gobierno no diga nada y que los geólogos franceses dicen, hay unos ingleses y hay otros de Naciones Unidas y de yo no sé qué entidad internacional que también están encontrando hallazgos, que hemos hablado con ellos, están en otras zonas de Puerto Rico, en otras áreas de la misma fisura, y han encontrado y hemos comparado los estudios y estamos de acuerdo que hay unas
dos fisuras enormes a lo largo de Puerto Rico, que corren de noroeste a sureste. Y esas son las que se pueden romper y causar un desastre, pero terrible. Hasta la desaparición de la isla podría ser. Y eso le informamos al gobierno, todos lo informamos, ya se han dado informes preliminares, vamos a dar los informes cabales, las conclusiones, pero no esperen que pase nada, le dijeron a la americana voluntaria, no esperen que pase nada. Tú no eres de aquí, por lo menos tú eres de Texas, así que tú te vas a Texas, le dijeron a ella, y allá no hay terremotos, tú te vas tranquilita. Pero los de Puerto Rico, hay de los residentes de Puerto Rico. Si llega a ocurrir ese terremoto, porque puede ser un megaterremoto que haría que la isla desaparezca. A ese sería el peor escenario. Y yo me quedo así con la quijada. Y me dijo: Rafael, ¿y qué tú vas a hacer? La pregunta sobraba, ¿verdad? Yo había oído cosas semejantes de estas fracturas a lo largo de la isla de Puerto Rico, pero no que eran tan graves y que el terremoto podría ser tan inminente. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues salir corriendo de aquí es lo que voy a hacer. Y yo quisiera que todo el mundo supiera, y yo quisiera que todo el mundo me creyera si les cuento esto, y que tú te quedaras para contárselo a todo el mundo y que tú salieras en la televisión, pero es que no me van a dejar hablar cuando sepan de lo que yo voy a hablar en televisión, en los canales controlados por el gobierno. Esos canales son los que no me van a permitir a mí hablar esto, porque esto lo sellan, esto lo callan, esto lo embotellan, lo enlatan y lo meten en un archivo de metal y ahí se queda hasta que ocurra y desaparezca la isla. Porque no pueden hacer nada. ¿Para qué van a poner la población general de Puerto Rico en pánico si no se puede hacer nada? Solamente evacuar a todos los 3,5 millones de habitantes de aquí, llevárselos en avión a vivir en otros sitios, en estados donde no tienen casas, y tendrán que, ¿con qué dinero? ¿Quién va a comprar las casas de ellos cuando las abandonan en Puerto Rico? Si se va a enterar el mundo entero que las están abandonando porque hay un eminente terremoto anunciado. Por eso no lo podemos anunciar, porque se cae la economía, se cae el turismo, se cae todo. Así que tenemos que quedarnos aquí. Dicen, eso es lo que dice el gobierno. Tenemos que quedarnos aquí, tenemos que quedarnos serenitos, tenemos que quedarnos confiados que no va a pasar nada, o que no va a pasar en esta generación. Por si no pasa, seguir viviendo normalmente. Pero la Escritura dice que queda poquitos años para la gran tribulación, y que durante la gran tribulación van a haber 3 terremotos gigantescos. El último de ellos va a desaparecer las islas y las montañas de todo el planeta. Ese es el problema, queridos colegas. Y no se necesita un terremoto mundial tan grande para que la isla de Puerto Rico y República Dominicana y parte de Cuba y todas las Antillas Menores desaparezcan, porque están en una zona tan peligrosa ya y tan propensa ya que con cualquier otro temblorcito de 7,5 o de 8 podrían fallar y desaparecer. Entonces, queridos codritos, ¿qué hacemos? Esperar. Pero yo esperaría fuera de Puerto Rico, no aquí, esperando que me caiga encima, se me caiga la casa encima, que me hunde en el mar y que se desaparezca la isla o la mitad de ella. Porque el caos implicado en que solamente se desaparezca una tercera parte de la isla, con que desaparezca la costa norte y parte de la costa sur, ya todo el mundo perece, porque no habría aeropuertos, no habría puertos marítimos, porque todos los puertos están en las costas y esos son los que desaparecerían. Los aeropuertos lastimosamente no están en las montañas, están en las costas también, cercanísimos a las orillas de los mares, y eso sería lo primero que desaparecería también. Entonces quedaría descomunicada la isla, posiblemente sin luz, sin agua y sin nada por estos mayores terremotos que nunca ha habido. Así que lo estamos diciendo para que lo sepan, porque yo no me puedo quedar con esto en la conciencia de que yo lo sé, de que ella me mandó a esta persona, que no fue casualidad que ella llegara a la casa, ni que ella viniera y que ella se interesara en mi bienestar. Y hasta me dijo, te puedes venir a Texas si no tienes a dónde irte, porque ella pues era divorciada de estas mujeres. Yo no le pregunté mucho, para que no crea que ese es el interés que yo tengo en ella. Mi interés era puramente, pues, científico, por decirlo así, intelectual. Y entonces, querido Codrito, me dijo, pues, como ella ve que yo tengo ingresos y que yo tenía
Airbnb, 5 apartamentos, etcétera, etcétera. Decía, bueno, pues te podrías venir, antes de que suceda algo, te puedes venir a mi casa, allí te estableces en Texas, consigues trabajo, pones otro Airbnb allá y te olvidas, y esto, pues la vendes la casa antes de que se entere todo el mundo de lo que va a pasar, porque cuando se entere todo el mundo, los precios nadie va a querer comprar casas en Puerto Rico y se va a perder todo lo que tienes aquí invertido. Pero ya nosotros vendimos la casa. Tanto el pastor Miguel, su sitio que tenía en Orlando ya salió de él. La casa de Puerto Rico, ya ustedes saben, se había anunciado como kibutz local, un kibutz urbano. Se tuvo el tiempo que fue necesario y la vendimos. Y junto con otros siervos de México, con otros siervos de Colombia y otros siervos de Venezuela, nos fuimos para Paraguay y luego para México, querido. Y la mamá de Miguel se puso mala, yo me enfermé, tenía que renovar mi pasaporte y tuve que regresar a Puerto Rico, y aquí estoy, pero estoy por salir otra vez. Y no estoy destituido, ni estoy muriéndome de hambre, ni estoy nada, simplemente hay que buscar bien, analizar bien a dónde nos tenemos que mover. Porque les voy a dejar otro mensaje acerca de dónde serán los lugares idóneos para estar viviendo en los días de la gran tribulación en cuanto a desastre. En cuanto a persecuciones, casi no hay lugar en la tierra donde estaremos salvos, excepto que estemos con el remanente de Filadelfia y seamos llevados al lugar de protección por las alas de la gran águila durante esos 42 meses. Pero de desastres podemos estar nosotros en sitios bien peligrosos si somos negligentes, si ignoramos las advertencias, podemos mudarnos de sitios seguros a sitios peligrosísimos metiendo las patas. O podríamos mudarnos de sitios peligrosísimos a sitios seguros o sitios menos peligrosos si hacemos caso a lo que dice la Escritura. Y de esto vamos a hablar en el siguiente mensaje, aquí mismo, tan pronto terminemos este. Shalom, shalom.